Hoy hablaremos de cómo depositar datos de investigación en el repositorio de datos de investigación, RDR, y lo haremos desde una perspectiva muy concreta. Entender la gestión de datos de investigación y el depósito en un repositorio de confianza. Antes de empezar, explicaremos brevemente qué vamos a ver en esta sesión y qué aprenderéis al finalizarla. Hoy hablaremos de varios conceptos clave relacionados con los datos de investigación. En primer lugar, introduciremos la ciencia abierta y la gestión de datos de investigación, para entender por qué son tan importantes hoy en día y cómo influyen en la actividad científica. A continuación, revisaremos los requisitos de las agencias de financiación. Veremos qué piden exactamente cuando nos solicitan planes de gestión de datos o la publicación de datasets, y cuáles son las obligaciones más habituales. También abordaremos los datos de investigación y su publicación, repasando buenas prácticas y aspectos básicos que hay que tener en cuenta para compartirlos adecuadamente. Finalmente, entraremos en el RDR, el repositorio donde podéis publicar vuestros datos de manera fair. Explicaremos qué es, qué funciones ofrece y cómo se utiliza. Al finalizar la sesión, deberíais ser capaces de identificar qué piden las principales agencias cuando hablamos de publicación de datos y de elección de repositorios. Aplicar criterios básicos para evaluar si un repositorio es adecuado para vuestros datos de investigación. Explicar qué es el RDR, cómo funciona y para qué sirve dentro del ecosistema de la ciencia abierta. Y, por último, crear y depositar un dataset en el RDR, entendiendo paso a paso el proceso de revisión y publicación. La primera pregunta que nos planteamos es, ¿qué es la ciencia abierta? Las instituciones internacionales como la UNESCO y la Comisión Europea consideran que la solución a los desafíos ambientales, sociales y económicos de la población del planeta pasa por el desarrollo de la investigación. Esta debe desarrollarse en un entorno abierto, es decir, en un ecosistema de comunicación que facilite que los resultados de la investigación sean transparentes, accesibles, interoperables y reutilizables, y que la ciencia se haga con y para la sociedad. A esta nueva forma de hacer ciencia se la llama ciencia abierta, que no es otra cosa que hacer ciencia de la manera correcta. Ahora vamos a ver por qué la ciencia abierta es especialmente importante para el personal investigador. En primer lugar, la ciencia abierta aumenta la visibilidad y el impacto de la investigación, porque cuando los datos y resultados son accesibles, más investigadores pueden consultarlos, citarlos y construir nuevo conocimiento sobre ellos. Esto también puede favorecer colaboraciones internacionales y mejorar la reputación del equipo o la institución. Además, facilita la reutilización y la citación de los resultados, no solo del artículo final. Esto significa que cada esfuerzo invertido en generar datos de calidad puede multiplicar su valor en nuevos estudios. Otro punto clave es que mejora la calidad y la reproducibilidad de la investigación. Al documentar y compartir los datos, otros pueden verificar los resultados, reproducir experimentos y detectar errores, lo que refuerza la confianza en la investigación. Pero la ciencia abierta tiene también un papel práctico en el día a día del investigador. Permite cumplir los requisitos de las agencias de financiación, que cada vez exigen planes de gestión de datos y apertura de resultados, como los datos de investigación o las publicaciones asociadas. Ayuda a planificar la gestión de los datos desde el inicio del proyecto, evitando problemas de organización, pérdida de información o retrasos. Y facilita la publicación y preservación de los datos, asegurando que puedan ser consultados y reutilizados en el futuro, tanto por tu equipo como por otros investigadores. Por último, la ciencia abierta favorece la transparencia y la colaboración, conecta la investigación con la sociedad y contribuye a que la ciencia sea más ética, responsable y útil para todos. Así, no solo se cumplen requisitos, sino que se añade valor real a la investigación. Ahora hablaremos del contexto actual de la ciencia abierta en Europa, España y en las instituciones. A nivel europeo, la Comisión Europea impulsa la ciencia abierta principalmente a través del programa Horizon Europe. Esto incluye fomentar la gestión de datos siguiendo los principios FAIR, establecer el acceso abierto como obligatorio para todas las publicaciones financiadas y exigir la presentación de un plan de gestión de datos, o DMP, para poder acceder a financiación. Además, han lanzado la plataforma Open Research Europe, que permite publicar los resultados en acceso abierto de manera sencilla. De otros programas de financiación, como el Horizonte 2020, la Comisión Europea intenta impulsar la ciencia abierta. A nivel estatal, España define la hoja de ruta nacional para implementar la ciencia abierta mediante el ENCA. Esto establece directrices claras para universidades,
organismos de investigación y agencias de financiación. Las principales agencias, como la AEI, ISCI y la Generalitat de Catalunya, ya exigen la creación de planes de gestión de datos y la publicación de los datos de investigación en repositorios de confianza. Esto asegura que los datos no solo se generen, sino que se compartan y preserven correctamente. Finalmente, a nivel institucional, las universidades y centros de investigación catalanes tienen sus propias políticas de ciencia abierta y ofrecen servicios y herramientas para apoyar a la comunidad investigadora en la gestión y publicación de datos. Algunas de estas infraestructuras están gestionadas desde el CSUC y permiten elaborar un DMP o publicar datasets de manera organizada y accesible. En conjunto, estos tres niveles trabajan de forma coordinada para garantizar que la investigación sea más transparente, accesible y reutilizable, desde la planificación hasta la preservación de los datos. Ahora hablaremos de los servicios que ofrece el Consorcio de Servicios Universitarios de Cataluña. Para empezar, tenemos una página de donde impulsamos la ciencia abierta. Otro servicio que tenemos es el Portal de la Recerca de Cataluña, su acrónimo es PRC, un portal donde damos a conocer al personal investigador catalán y su actividad científica, como publicaciones, tesis, grupos y proyectos de investigación, entre otros. Si por casualidad os buscáis y no os encontráis, es posible que vuestra institución no sea participante en el PRC o que no esté enviando vuestra información. En cualquier caso, os recomendamos poneros en contacto con el servicio de soporte de vuestra institución. También tenemos un indicador de acceso abierto que se encuentra dentro del PRC y que permite conocer el nivel de acceso de la producción científica en Cataluña, acceso verde, dorado, cobre, cerrado, etc. Además, también da información sobre el nivel de acceso por instituciones y personal investigador. Además, tenemos otros repositorios, como TDX para las tesis doctorales catalanas, Recercat para las publicaciones científicas, etc. Finalmente, tenemos dos servicios relacionados con la gestión de datos de investigación. El primero es la EINA DMP, de la cual hablaremos hoy y, el segundo, es el repositorio de datos de investigación RDR, el cual explicaremos en otro vídeo. En la diapositiva podemos ver diferentes tipos de datos en distintos formatos: fotografías, archivos tabulares, recopilaciones de entrevistas, entre otros. Pero, ¿qué tienen en común? Que todos son datos de investigación. Para avanzar, es necesario aclarar algunos conceptos que utilizaremos a lo largo de toda la sesión. Cuando hablamos de dato o dato de investigación, nos referimos a cualquier información que ha sido recogida, observada, generada o creada para validar un proceso de investigación. Cuando hablamos de dataset, nos referimos a un conjunto de archivos, metadatos descriptivos y documentación asociada, junto con los derechos y la licencia de uso, que valida una actividad de investigación. El dataset es una unidad clave, y veremos que aparece a lo largo de toda la sesión. Los datos FAIR son datos tratados para que sean trovables, accesibles, interoperables y reutilizables. FAIR no significa necesariamente datos abiertos, sino datos bien descritos y gestionados. Y cuando hablamos de gestión de datos de investigación o Research Data Management, nos referimos al conjunto de prácticas para gestionar los datos de investigación a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. La gestión de datos de investigación, Research Data Management, RDM, es el conjunto de procedimientos técnicos y organizativos que se aplican a lo largo de todo el ciclo de vida de los datos de investigación, desde su planificación hasta su preservación y reutilización durante un proceso de investigación. Su objetivo es que los datos de una investigación sean localizables, comprensibles, reutilizables, seguros y preservables. Y que, por lo tanto, puedan reutilizarse o volver a reproducir los mismos resultados obtenidos en otras investigaciones. En este contexto, ¿qué exigen las agencias de financiación? De manera general, la mayoría de agencias solicitan dos cosas muy claras. La primera es elaborar un plan de gestión de datos, DMP, y actualizarlo periódicamente a lo largo del proyecto. La segunda es depositar los datos siguiendo los principios FAIR en un repositorio de confianza. Esto significa que el DMP no es un documento opcional ni excepcional, sino una pieza integrada dentro del proceso normal de la investigación financiada. A continuación,
Hablaremos de cómo escoger un repositorio para nuestros datos de investigación. En pantalla podéis ver los diferentes entornos donde se pueden almacenar los datos de investigación. El primer lugar donde depositar los datos de investigación podría ser el repositorio de datos de la editorial donde se publica el artículo científico. Depositar los datos de investigación en este tipo de repositorio, la mayoría de las veces causa que los derechos de explotación pasen a ser de la editorial y que, el personal investigador, deje de poder utilizar esos datos para, por ejemplo, continuar la investigación. Algunas otras desventajas serían que no siempre garantizan la preservación a largo plazo. Otra opción sería depositarlo en una página web personal, institucional o del proyecto, pero en estos casos, normalmente la web deja de mantenerse disponible una vez se ha finalizado el proyecto y, por lo tanto, no se asegura la preservación. Cabe destacar además que este tipo de página web no está pensada para depositar datos de investigación. Otra opción mejor que tendríamos sería depositar los datos de investigación en un repositorio para datos de investigación generalista, multidisciplinar, pero siempre debemos buscar primero un repositorio de datos disciplinar, que nos permitirá describir nuestros datos de manera más específica. Las últimas dos opciones que nos quedarían serían el repositorio para datos de investigación institucional y los repositorios de datos disciplinares. Lo que nosotros recomendamos a la hora de seleccionar un repositorio para nuestros datos de investigación es, primero de todo, mirar si nuestra institución dispone de alguna política o recomendación. En muchos casos, la institución recomienda el depósito en el repositorio institucional. En el caso de las instituciones catalanas, el repositorio de datos de investigación de referencia es el Repositori de Dades de Recerca, RDR. También recomendamos comprobar qué indica la agencia de financiación. Si la agencia de financiación o nuestra institución no nos indica o recomienda ningún repositorio para datos de investigación, deberíamos mirar si hay algún disciplinar que sea confiable. Si finalmente no se dispone de ninguno disciplinar y confiable, deberíamos buscar uno multidisciplinar, pero siempre que tenga unas mínimas garantías de preservación y que nos asegure que nuestros datos cumplirán con los principios FAIR. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta a la hora de escoger un repositorio disciplinar? Pues, primero de todo es mirar que el repositorio sea para nuestra disciplina, si cumple con los requerimientos de nuestros datos, como por ejemplo, si acepta el tamaño de nuestro dataset. También es importante que asigne un identificador único a nuestros datos, como el DOI o que permita asignar la licencia de uso que queremos. Finalmente, debemos mirar si el repositorio está certificado como repositorio de confianza. Siempre es mejor depositar nuestros datos en un repositorio multidisciplinar de confianza con certificación si no disponemos de ninguno disciplinar de confianza. Una herramienta muy valiosa para seleccionar un repositorio es el RE3Datam, que nos permite filtrar por nombre, disciplina, certificaciones y todas las necesidades que tengamos respecto a nuestros datos de investigación. Y a continuación, veremos qué es el RDR, el repositorio de datos de investigación que se ofrece desde el CSUC. Este repositorio de datos de investigación es multidisciplinar y federado, que quiere decir que cada institución participante tiene su espacio donde almacenar los datasets. Está pensado para que lo utilicen universidades, centros de investigación cerca y otras entidades que realizan actividades de investigación. El RDR es tan abierto como sea posible, pero tan cerrado como sea necesario, ya que permite restringir o embargar esos datos que no pueden estar en abierto. Además, cumple con los requisitos de las agencias y sigue los principios FAIR. Más adelante veremos cómo el RDR permite que los datos de investigación sean FAIR. En esta diapositiva vemos de forma resumida qué ofrece el RDR, el repositorio de datos de investigación. En primer lugar, el RDR está alineado con las agencias de financiación, lo que significa que cumple con sus requisitos en cuanto a gestión y publicación de datos. Esto es clave hoy en día, ya que cada vez más proyectos exigen planes de gestión de datos y su posterior depósito. A nivel operativo, ofrece un depósito estándar gratuito, que permite subir hasta 50 GB y 5.000 archivos por dataset. Para necesidades más complejas, también existe el depósito extraordinario, pensado para grandes volúmenes de datos o casos especiales. Otro aspecto importante es la curación de datos, que ayuda a mejorar la calidad y la fairness de los datasets. Es decir, que sean encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables,
con apoyo especializado. En cuanto a la propiedad, el RDR garantiza los derechos sobre el dataset, de manera que el investigador mantiene el control sobre la publicación, custodia y difusión. Además, facilita el trabajo colaborativo. Permite compartir los datos antes de publicar mediante una URL privada para revisión por pares. También puedes definir el nivel de acceso, abierto, restringido o embargado, según las necesidades del proyecto o de la publicación. El RDR se integra con identificadores como ORCID, lo que permite vincular los datasets directamente con el perfil investigador. En términos de impacto, ofrece alta visibilidad, ya que los datos pueden ser indexados en plataformas como EOSC, OpenAIRE o Google. Otra funcionalidad útil es la gestión de versiones, que permite actualizar datasets o mantener un histórico de cambios. Desde el punto de vista técnico, incluye conversión de formatos para facilitar la preservación a largo plazo, así como la posibilidad de enlazar con publicaciones relacionadas mediante metadatos. También puedes elegir entre distintas licencias, adaptando el uso de los datos a tus necesidades. En cuanto a la preservación, el RDR garantiza la conservación de los datasets durante un mínimo de 10 años. Y finalmente, cada dataset recibe un DOI, que se reserva automáticamente al hacer el depósito, facilitando su citación y trazabilidad. En conjunto, el RDR no es solo un repositorio, sino una herramienta completa para gestionar, publicar y dar visibilidad a los datos de investigación. En la pantalla podemos ver al RDR y ahora hablaremos sobre cómo se organiza el repositorio. El RDR se organiza en diversos espacios, cada espacio es para una institución y, cada institución lo organiza como quiere. A la derecha podéis ver todas las instituciones que forman parte actualmente del RDR. ¿Y cómo podemos registrar en el RDR? Hay dos maneras de hacerlo y va en función de si tu institución dispone de Unificat. Si tu institución dispone de Unificat, solamente debes ir a Login y después seleccionar tu institución en el listado que podéis ver. Esto te redirigirá a la página web de autenticación de tu institución y te creará de manera automática tu usuario. ¿Y cómo nos registramos si nuestra institución no tiene Unificat? Pues simplemente vamos al mismo apartado, el Login, y allá veremos un apartado de Sign up for a Dataverse Account. Esto nos permitirá registrarnos a través de un formulario. Cuando nos queramos identificar, solamente debemos ir a Username, Email. ¿Y cómo añadimos un dataset una vez ya registrados? Pues deberíamos ir al espacio de la institución y, si vemos el botón de Add Data, quiere decir que tenemos permiso para depositar el dataset. Si no lo vemos, no tenemos este permiso y debemos ponernos en contacto con nuestra institución. Antes de poder publicar un dataset en el RDR, el primer paso fundamental es añadir los metadatos esenciales. En la parte superior vemos que hay cierta información predefinida, como la institución o plantilla del dataset, que ya viene configurada. Aún así, es importante revisarla para asegurarnos de que es correcta. Uno de los campos clave es el título. Este debe ser descriptivo y específico. Si el dataset está relacionado con un artículo, una buena práctica es usar el mismo título añadiendo al inicio Replication Data for, de forma que quede clara su relación. A continuación, encontramos la sección de autores. Aquí debemos añadir a todas las personas que han contribuido al dataset. Es especialmente recomendable incluir su identificador o RCID, ya que facilita la correcta atribución y conexión con su perfil investigador. También es obligatorio definir un contacto. Esta persona será quien reciba consultas de otros investigadores interesados en los datos, por lo que conviene que sea alguien accesible y familiarizado con el dataset. Otro campo muy importante es la descripción del dataset. Aquí debemos explicar qué contienen los datos, tipos de ficheros, formatos, variables, metodología básica. Es importante remarcar que esto no es el abstract del artículo, sino una descripción orientada a que otros puedan entender y reutilizar los datos. En resumen, esta fase es clave porque unos buenos metadatos hacen que el dataset sea comprensible, reutilizable y mucho más visible dentro del ecosistema de investigación. Una vez hemos completado los metadatos esenciales, el siguiente paso es enriquecer el dataset con metadatos adicionales, especialmente orientados a su disciplina. En primer lugar,
podemos seleccionar la disciplina desde una lista desplegable. Esto es importante porque ayuda a clasificar correctamente el dataset y facilita que otros investigadores lo encuentren dentro de su ámbito. A continuación, encontramos las palabras clave. Aquí conviene añadir tantas como sean necesarias para describir bien el contenido. Siempre que sea posible, es recomendable utilizar un lenguaje controlado, ya que mejora la interoperabilidad y la recuperación de los datos. También podemos vincular el dataset con publicaciones relacionadas, lo cual es muy útil para contextualizar los datos y conectar directamente con los resultados de investigación asociados. El campo de notas permite añadir cualquier información adicional que no encaje en otros apartados. Es un espacio flexible para aclaraciones, contexto o detalles relevantes. Otro aspecto importante es indicar la lengua del dataset, especialmente si incluye documentación o variables en un idioma concreto. En cuanto a los campos de productor y distribuidor, normalmente ya vienen predefinidos, por lo que no suelen requerir modificaciones. Además, el sistema permite dar crédito al depositante, reconociendo a la persona que ha subido el dataset. La fecha de depósito también se genera automáticamente, lo que garantiza la trazabilidad del proceso. Y, por último, es importante especificar el tipo de datos, ya que esto ayuda tanto a la clasificación como a la reutilización del dataset. En conjunto, estos metadatos adicionales aportan contexto, mejoran la visibilidad y facilitan que los datos sean correctamente interpretados y reutilizados por otros investigadores. Una vez ya hemos añadido los metadatos de citación, debemos añadir los ficheros que conforman el dataset. Todos los datasets deben tener un fichero README en TXT que describa los datos que hay en el dataset, sus variables y cualquier información necesaria para entender los datos y reutilizarlos. Para seguir el proceso, es necesario aceptar las condiciones de depósito, preservación y diseminación y, finalmente, clicar en Save Dataset. Ahora en pantalla podemos ver un dataset en borrador, por lo tanto, aún no es público. Arriba se nos informa de en qué estado está el dataset. Veremos el título del dataset, los ficheros que lo conforman, los metadatos que hemos añadido y otros que podemos añadir postdisciplina, la licencia y finalmente, el historial de versiones. Si queremos añadir más datos por disciplina, solamente tenemos que ir al apartado Metadata, y allí podremos cambiar metadatos que hemos añadido o poner otros por disciplina. En cuanto al proceso de depósito y publicación, lo primero que tenéis que hacer como personal investigador es contactar con el personal de soporte a la investigación de vuestra institución. Ellos os indicarán cómo debéis proceder y qué permisos tenéis. Luego, depositaréis el dataset y lo enviaréis a revisión. En este punto, el personal curador de datos de vuestra institución revisará vuestro dataset y, puede que lo publique o que os lo devuelva para que apliquéis algunos cambios. Como ya hemos comentado anteriormente, desde el RDR se puede crear una URL privada para mostrar a terceros el dataset aunque el dataset no sea público. Para solicitar la URL, tenéis que poneros en contacto con vuestra institución. Una vez se ha depositado el dataset y está listo para publicarse, solamente tenéis que darle a Submit for Review. Una vez lo enviamos a revisión, el dataset podrá ser publicado y será el personal de curación de datos de tu institución quien decidirá si se publica o necesita cambios. Por lo tanto, tal y como hemos hablado anteriormente, vosotros como personal investigador, debéis depositar el dataset. Luego, el personal de curación de datos de vuestra institución revisará el dataset y os lo devolverá o lo publicará. Mientras el dataset no se publique, no será visible, solamente para vosotros y vosotras y el personal de la institución. ¿Y por qué decimos que el RDR permite publicar siguiendo los principios FAIR? Empezamos por la F, de Findable. El dataset tiene identificadores persistentes, como un DOI, que garantizan que siempre podremos encontrarlo aunque cambie su ubicación. Además, sus metadatos están indexados en motores de búsqueda especializados, como EOSC, Google Dataset Search o Recolecta, lo que aumenta mucho su visibilidad. Pasamos a la A, de accesible. Los datos se pueden descargar en formatos legibles por máquina, dependiendo del nivel de apertura. Pueden ser abiertos,
restringidos o incluso estar embargados durante un tiempo. También podemos acceder a las versiones anteriores del dataset, de modo que siempre sabemos qué ha cambiado y podemos recuperar cualquier estado previo. La I corresponde a interoperable. Esto significa que el dataset utiliza esquemas de metadatos estandarizados, tanto genéricos como específicos de la disciplina. Gracias a eso se pueden integrar fácilmente en otras plataformas de búsqueda o herramientas de análisis, y se facilita la reutilización por parte de terceros. Por último, la R de reusable. El dataset incluye licencias claras, como Creative Commons, que explican de manera transparente cómo se pueden usar los datos. Estas licencias también garantizan que los datos están bien documentados y se pueden conservar y reutilizar a largo plazo, lo cual es fundamental en investigación. En resumen, la publicación FAIR no solo hace que un dataset sea fácil de encontrar, acceder, interpretar y reutilizar, sino que además mejora su impacto y su trazabilidad en el tiempo. En esta diapositiva vemos cómo podemos reutilizar y acceder a los datos dentro del repositorio. En la parte superior de la plataforma encontramos la barra de búsqueda simple, donde podemos introducir palabras clave para localizar rápidamente datasets o ficheros. Justo al lado está la opción de búsqueda avanzada, que nos permite combinar varios criterios y hacer consultas mucho más precisas. Una vez realizada la búsqueda, la página muestra los resultados disponibles, los datasets, los ficheros, los espacios de investigación, así como algunas estadísticas generales del repositorio. En la columna izquierda aparecen las facetas de filtrado. Estas permiten refinar la búsqueda según distintos metadatos, por tipo de licencia, por temática, por tipo de datos o por idioma. A medida que seleccionamos filtros, los resultados se van ajustando automáticamente. En la parte central se visualiza el listado de resultados, donde aparece un resumen de cada dataset, la institución o grupo que lo ha publicado, las etiquetas temáticas y el tipo de recurso. En definitiva, el RDR ofrece distintos niveles de búsqueda, desde la más simple hasta la más avanzada, y un sistema muy completo de filtros, que facilita localizar y reutilizar datos de manera eficaz. En esta diapositiva continuamos viendo cómo podemos reutilizar y acceder a los datos dentro del repositorio. En este caso, la imagen muestra la visualización de los ficheros asociados a un dataset. Dependiendo de cómo estén organizados los archivos, el repositorio ofrecerá distintas formas de verlos. Si los ficheros tienen una estructura en formato árbol, esta será la primera opción de visualización que nos aparece. Es decir, veremos carpetas y subcarpetas desplegables, igual que en un explorador de archivos. Sin embargo, también tenemos la posibilidad de cambiar la vista. En la parte superior aparece la opción de elegir entre Tree o Table. La vista de tabla muestra los ficheros de forma plana, uno debajo del otro, junto con metadatos básicos como el nombre, el tamaño o las fechas. Esta flexibilidad en la visualización facilita mucho la navegación, sobre todo en datasets que contienen muchos archivos o estructuras complejas. En resumen, dentro de KRDR podemos explorar los ficheros tanto en formato árbol como en formato tabla, según cuál sea la forma más útil para analizar o descargar los datos. En esta diapositiva vemos cómo podemos reutilizar y acceder a los datos publicados en acceso abierto dentro de la plataforma. En primer lugar, en la parte superior izquierda, la interfaz nos muestra el número total de ficheros que contiene el dataset, así como la opción para seleccionar todos los archivos con un solo clic. Esto resulta especialmente útil cuando queremos realizar una descarga masiva. Una vez seleccionados los ficheros, en la parte derecha aparece el botón Download, que nos permite descargar de manera conjunta todos los documentos marcados. Si preferimos trabajar archivo por archivo, cada elemento del listado incorpora también un icono individual de descarga, de modo que podemos acceder a ellos de forma independiente. La plataforma, además, ofrece una previsualización del fichero, lo que nos permite comprobar el contenido antes de realizar la descarga. Esto es especialmente útil para asegurarnos de que el archivo realmente contiene la información que necesitamos. En el ejemplo de la derecha vemos también la opción de acceso abierto directo, donde se despliegan los diferentes formatos disponibles. Esto nos da flexibilidad para reutilizar los datos en el formato que mejor se adapte a nuestro trabajo o a las herramientas que utilizamos. En resumen, el sistema facilita la reutilización de datos ofreciendo opciones claras, tanto para la descarga masiva como para la descarga individual, previsualización y selección de formatos. Es una interfaz pensada para agilizar la recuperación de información y hacerla accesible de manera sencilla.
La plataforma permite visualizar la existencia del archivo, pero no permite descargarlo hasta que finalice el periodo de embargo. Esta información aparece claramente indicada bajo el nombre del fichero. En este ejemplo, se muestra que el acceso estará disponible a partir del 25 de julio de 2025. Si abrimos el menú del archivo, vemos el estado, Embargoed, junto con un mensaje que explica que los datos no estarán disponibles hasta la fecha indicada. Esto significa que el usuario puede saber qué datos existen y cuándo podrá acceder a ellos, pero no puede descargarlos. En esta diapositiva vemos un ejemplo de cómo aparecen los archivos dentro del RDR cuando tienen acceso restringido. Esto significa que los datos no son de acceso abierto, pero sí pueden solicitarse. Primero, en la parte central de la pantalla aparece el listado de ficheros disponibles dentro de un dataset. Cada archivo muestra información básica: el nombre del fichero, el tipo de documento, en este caso, hojas de cálculo Excel, el tamaño y la fecha de publicación o embargo. Lo importante aquí es fijarnos en el icono que aparece junto a algunos de los ficheros. En el ejemplo, uno de ellos aparece marcado con un símbolo de candado. Ese candado indica que se trata de un fichero restringido. Es decir, no se puede descargar directamente. Si nos movemos hacia la derecha, vemos el menú de opciones del archivo. Cuando se despliega, aparece claramente la etiqueta Restricted y la opción Request Access. Esta opción permite a cualquier usuario solicitar acceso explicando el motivo por el cual necesita esos datos. En esta diapositiva damos un paso más y explicamos que la restricción de acceso no tiene por qué aplicarse a todo el dataset. También podemos habilitar el acceso restringido únicamente para un fichero concreto, dejando el resto en acceso abierto. En la parte superior de la imagen vemos nuevamente el listado de ficheros dentro de un dataset. En el menú de opciones de un archivo, el que aparece desplegado en la captura, observamos que existe la opción Restrict. Esta opción permite aplicar una restricción solo a ese archivo concreto, sin afectar al resto. Cuando seleccionamos Restrict, se abre la ventana que aparece en la parte inferior de la diapositiva. En este cuadro de configuración podemos activar la casilla Enable Access Request. Esto significa que el fichero quedará protegido, pero los usuarios podrán pedir acceso explicando su motivación. Este control granular es útil cuando dentro de un mismo dataset hay documentos con distintos niveles de sensibilidad. Hasta aquí, la formación de hoy. Esperamos que haya sido de ayuda.